Tomas una caja de cerillas. Sacas una. La frotas contra la superficie áspera. Chispa. Fuego. Luz. Todo en un segundo. Tan simple. Tan cotidiano. Tan inofensivo. Pero esa pequeña caja de cerillas tiene una historia. Una historia de horror que haría que nunca volvieras a mirar una cerilla de la misma manera. Una historia de rostros destruidos. De huesos que brillan en la oscuridad. De muerte lenta y dolorosa. A mediados del siglo XIX, el mundo necesitaba luz. Velas eran caras. Lámparas de aceite eran peligrosas. Pero las cerillas, esas pequeñas varitas mágicas que producían fuego instantáneo, eran el futuro. Y había un ingrediente que las hacía perfectas. Fósforo blanco. Una sustancia química que se encendía con facilidad. Que hacía que las cerillas funcionaran de maravilla. Que convirtió a las fábricas de cerillas en negocios millonarios. Y que mató a miles de personas de la forma más horrible imaginable. Porque el fósforo blanco no solo era efectivo. Era venenoso. Extremadamente venenoso. Y las personas que lo manipulaban día tras día, respirándolo, tocándolo, absorbiéndolo por cada poro de su piel, pagaban un precio terrible. Las fábricas contrataban principalmente mujeres. Mujeres jóvenes, pobres, desesperadas por un trabajo. Les pagaban una miseria. Las hacían trabajar 14, 16 horas al día. En habitaciones sin ventilación. Respirando vapores que brillaban en la oscuridad. El trabajo parecía simple. Tomar varitas de madera. Sumergirlas en una mezcla de fósforo blanco fundido. Dejarlas secar. Empacarlas en cajas. Repetir miles de veces al día. Las manos se movían mecánicamente. Los pulmones se llenaban de veneno. Al principio no pasaba nada. Las trabajadoras se sentían bien. Ganaban su salario. Alimentaban a sus familias. Todo parecía normal. Pero el fósforo blanco es paciente. Es silencioso. Se acumula en tu cuerpo sin que lo notes. Y entonces comenzaba. Un ligero dolor de muelas. Molesto pero soportable. Ibas al dentista. Te extraían el diente. El dolor no desaparecía. Empeoraba. Las encías se hinchaban. Se ponían rojas, luego moradas, luego negras. Un olor comenzaba a emanar de tu boca. Un olor putrefacto. Como carne podrida. Como algo muerto descomponiéndose dentro de ti. Porque eso era exactamente lo que estaba pasando. Tu mandíbula se estaba muriendo. Literalmente pudriéndose dentro de tu cara. Los médicos tenían un nombre para esto. Necrosis fosforada de la mandíbula. Pero todos la conocían por otro nombre. Un nombre que helaba la sangre. Post-Joe. La mandíbula del fósforo. La enfermedad de las cerilleras. No había cura. Una vez que comenzaba, no había forma de detenerla. El fósforo se había infiltrado en tus huesos. Los estaba destruyendo desde adentro. Convirtiendo el calcio sólido en una masa blanda y putrefacta. Tu cara se estaba desmoronando. Las mujeres con Post-Joe intentaban ocultar su condición al principio. Usaban pañuelos sobre la boca. Se quedaban en casa. Pero era imposible esconder el olor. Ese hedor dulzón y repugnante que las seguía a todas partes. El olor de la muerte en vida. El dolor era constante. Insoportable. Como si te estuvieran clavando agujas ardientes en la mandíbula. Las mujeres gemían día y noche. No podían comer. Apenas podían beber. El peso simplemente se les caía. Se convertían en esqueletos vivientes con rostros deformados. Y entonces, la parte más aterradora. La mandíbula comenzaba a soltarse. Primero pequeños fragmentos de hueso. Luego pedazos más grandes. A veces, en casos extremos, toda la mandíbula inferior se desprendía. En una sola pieza. Dejando un agujero horrible en la cara. Las fotografías de la época muestran la realidad.
Mujeres con la mitad inferior del rostro desaparecida. Otras con tumores grotescos del tamaño de puños brotando de sus mejillas. Rostros tan deformados que parecían monstruos de pesadilla. Y todas habían sido mujeres normales hace apenas meses. Pero lo más terrorífico era esto. Por las noches, en la oscuridad, las mandíbulas de estas mujeres brillaban. Sí, brillaban. Con una luz verde pálida y fantasmal. El fósforo acumulado en sus huesos emitía luminiscencia. Eran literalmente monstruos brillantes. Imagina el horror. Estás en tu cama, en la oscuridad absoluta, y tu propia cara emite luz. Miras al espejo y ves tu mandíbula brillando como una linterna macabra. Es como algo salido de una historia de terror. Pero era real. Era tu vida. Las trabajadoras llamaban a este brillo el beso del fósforo. Un nombre poético para algo horroroso. Porque una vez que el fósforo te besaba, estabas condenada. No había escapatoria. Solo meses de agonía antes del final. ¿Y los dueños de las fábricas? Sabían perfectamente lo que estaba pasando. Desde el principio sabían que el fósforo blanco era peligroso. Había estudios. Había advertencias. Había suficiente evidencia para llenar bibliotecas enteras. Pero las ganancias eran demasiado buenas. Las cerillas de fósforo blanco eran las mejores del mercado. Se encendían con facilidad. Funcionaban en cualquier clima. Los clientes las adoraban. Y cambiar a alternativas más seguras costaría dinero. Así que simplemente lo ignoraron. Negaron que hubiera problema. Dijeron que las trabajadoras exageraban. Que se enfermaban por otras razones. Por mala higiene. Por no cuidarse. Por ser débiles de constitución. Cualquier excusa menos admitir la verdad. Cuando una trabajadora desarrollaba POSI-Joe, la despedían inmediatamente. Sin compensación. Sin ayuda médica. Sin nada. La echaban a la calle a morir. Y contrataban a otra chica desesperada para tomar su lugar. El ciclo continuaba. Una de las fábricas más grandes estaba en Londres. Bryant y May empleaban a más de 1.400 mujeres. Muchas eran adolescentes. Trabajaban en condiciones espantosas. Por salarios de miseria. Mientras los dueños vivían en mansiones lujosas. Los hermanos Bryant y Francis May eran millonarios. Tenían casas en el campo. Yates. Caballos de carrera. Daban fiestas espectaculares. Todo financiado con el sufrimiento de mujeres que fabricaban cerillas respirando veneno. Y no les importaba en lo más mínimo. En 1888, algo extraordinario sucedió. Una periodista llamada Annie Besant publicó un artículo explosivo. Lo tituló White Slavery in London. Esclavitud blanca en Londres. Describía las condiciones en la fábrica Bryant y May. Las trabajadoras explotadas. Las caras destruidas. La muerte lenta. El artículo causó un escándalo. La sociedad londinense se horrorizó. ¿Cómo era posible que esto estuviera pasando en pleno corazón del Imperio Británico? ¿En el país más civilizado del mundo? ¿En la era del progreso? Bryant y May demandó a Annie Besant por difamación. Querían silenciarla. Asustarla. Pero cometieron un error. Un error monumental. Porque las trabajadoras decidieron que ya era suficiente. Que no iban a quedarse calladas más tiempo. 1.400 mujeres se declararon en huelga. Fue la primera huelga importante de mujeres en la historia británica. Se plantaron frente a la fábrica. Exigieron mejores condiciones. Mejores salarios. Y sobre todo, que dejaran de usar fósforo blanco. Los dueños pensaron que la huelga duraría días. Que las mujeres se rendirían. Que el hambre las obligaría a volver. Pero estaban equivocados. Las cerilleras resistieron. Semanas. Meses. Con ayuda de donaciones públicas. Con el apoyo de la prensa. Las fotografías de las mujeres con POSI-Joe comenzaron a circular. El público vio los rostros destruidos.
Los agujeros donde deberían estar las mandíbulas. Los tumores grotescos. Ya no podían ignorar la realidad. Ya no podían fingir que no pasaba nada. La presión se volvió insoportable. Bryant y May finalmente cedió. Mejoraron las condiciones. Aumentaron los salarios. Y lo más importante, prometieron buscar alternativas al fósforo blanco. Las cerilleras habían ganado. ¿Pero a qué precio? Porque para entonces, cientos de mujeres ya habían desarrollado POS-CJO. Cientos más morirían en los años siguientes. La victoria llegó demasiado tarde para ellas. Sus rostros ya estaban destruidos. Sus vidas ya estaban arruinadas. Una de esas mujeres se llamaba Sarah Chapman. Tenía 23 años cuando se unió a la huelga. Era una de las líderes. ¿Valiente? Decidida. Luchó por sus compañeras. Pero el fósforo ya estaba en su cuerpo. El daño ya estaba hecho. Años después de la huelga, Sarah desarrolló POS-CJO. Su mandíbula comenzó a pudrirse. El dolor era atroz. Los doctores intentaron salvarla. Le extrajeron pedazos de hueso muerto. Le hicieron cirugías sin anestesia adecuada. Pero era inútil. Sarah murió en 1945. Tenía 80 años. Había vivido décadas con las consecuencias de respirar fósforo blanco. Décadas de dolor. Décadas de cirugías. Décadas mirando al espejo y viendo un rostro deformado. El precio de fabricar luz. Pero la huelga de las cerilleras cambió el mundo. Inspiró el movimiento obrero. Demostró que los trabajadores podían organizarse. Que podían luchar. Que podían ganar. Fue el comienzo de las leyes laborales modernas. De los sindicatos. De los derechos de los trabajadores. En 1906, finalmente se prohibió el uso de fósforo blanco en muchos países. Demasiado tarde para miles de mujeres. Pero a tiempo para salvar a miles más. Las cerillas comenzaron a fabricarse con fósforo rojo, una alternativa mucho más segura. Hoy, cuando enciendes una cerilla, no piensas en nada de esto. No piensas en las mujeres que fabricaban cerillas respirando veneno. En los rostros que explotaban lentamente. En las mandíbulas que brillaban en la oscuridad. Solo piensas en el fuego que necesitas. Pero esas mujeres existieron. Sufrieron. Murieron. Para que tú pudieras tener luz con solo frotar una cerilla. Pagaron con sus rostros. Con sus vidas. Con su humanidad. Y el mundo las olvidó. En los museos de Londres hay algunas fotografías de las cerilleras. Están en archivos polvorientos. Pocas personas las ven. Muestran a mujeres jóvenes con rostros destruidos. Algunas apenas reconocibles como humanas. Testimonio silencioso de un horror industrial. Las fábricas donde trabajaron ya no existen. Fueron demolidas hace décadas. Construyeron apartamentos en su lugar. Oficinas modernas. Nadie que vive allí sabe lo que pasó en ese suelo. La sangre y el sufrimiento están enterrados bajo el concreto. Bryant y May siguió siendo una empresa exitosa durante años. Eventualmente fue absorbida por otras compañías. Los descendientes de los fundadores viven vidas cómodas. Nadie los culpa. Nadie les exige cuentas. El tiempo borró la culpa. Pero no borró el crimen. Se estima que miles de mujeres desarrollaron POS-CJO en todo el mundo. En Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos. Dondequiera que hubiera fábricas de cerillas. Los números exactos se perdieron. Porque nadie se molestó en llevar un registro completo. No valía la pena. Algunas mujeres sobrevivieron a la enfermedad. Les extrajeron la mandíbula completa. Vivieron el resto de sus vidas sin poder masticar. Sin poder hablar correctamente. Con rostros que asustaban a la gente en la calle. Monstruos creados por la codicia industrial. Los cirujanos de la época se volvieron expertos en cirugías de mandíbula. No por vocación, sino por necesidad. Había tantos casos de POS-CJO que desarrollaron técnicas especializadas.
Aprendieron a extraer hueso muerto. A reconstruir rostros destrozados. A gestionar el dolor insoportable. Pero incluso los mejores cirujanos no podían hacer milagros. Las cirugías se hacían sin anestesia adecuada. Sin antibióticos. Sin las herramientas modernas. Las mujeres tenían que soportar que les cerraran la mandíbula mientras estaban conscientes. Los gritos se escuchaban por todo el hospital. Y después de la cirugía, quedaba la vida. Una vida con un rostro deformado. En una época donde la apariencia de una mujer determinaba su valor social. Muchas no podían conseguir trabajo. No podían casarse. Eran rechazadas por la sociedad. Condenadas a la pobreza y la soledad. Algunas se suicidaron. No podían soportar el dolor. No podían soportar mirarse al espejo. No podían soportar las miradas de horror de la gente. Preferían la muerte a vivir así. Y nadie las culpaba. Era una elección comprensible. La ironía es cruel. Estas mujeres fabricaban luz. Creaban el fuego que iluminaba los hogares. Que permitía a las familias ver en la oscuridad. Que hacía posible la vida nocturna. Eran las portadoras de luz. Y esa luz las consumió desde dentro. El fósforo blanco también se usaba para otras cosas. Veneno para ratas. Armas incendiarias. Fuegos artificiales. Era una sustancia versátil y mortal. Pero su uso más común, más cotidiano, más inocente en apariencia, era en las cerillas. Las simples cerillas que todos usaban. Cuando la prohibición finalmente llegó, los fabricantes protestaron. Dijeron que arruinaría el negocio. Que las alternativas no funcionaban tan bien. Que costaría demasiado cambiar. Los mismos argumentos de siempre cuando se trata de priorizar ganancias sobre vidas. Pero resultó que las cerillas de fósforo rojo funcionaban perfectamente bien. Eran igual de efectivas. Igual de baratas de producir. La única diferencia era que no mataban a las trabajadoras. Eso era todo. 50 años de sufrimiento que pudieron haberse evitado fácilmente. La historia de las cerilleras es una historia sobre prioridades. Sobre qué valoramos como sociedad. Sobre cuánto sufrimiento estamos dispuestos a ignorar por conveniencia. Sobre cómo la codicia puede transformar algo tan simple como una cerilla en un instrumento de tortura. Es una historia sobre mujeres invisibles. Trabajadoras que nadie veía. Que fabricaban productos que todos usaban. Pero cuyas vidas no importaban. Cuyo dolor era aceptable. Cuya muerte era el costo de hacer negocios. El precio del progreso. Es una historia sobre valentía. Sobre 1400 mujeres que dijeron basta. Que arriesgaron todo por dignidad. Que lucharon contra un sistema que las veía como desechables. Y que ganaron, aunque muchas no vivieron para disfrutar la victoria. Es una historia que nos recuerda que cada producto tiene un costo humano. Que detrás de cada objeto cotidiano hay personas. Personas que lo fabricaron. Que tal vez sufrieron haciéndolo. Que merecen ser recordadas. Que merecen dignidad. La próxima vez que enciendas una cerilla, piensa en esto. Piensa en las mujeres con rostros brillantes en la oscuridad. En las mandíbulas que explotaban lentamente. En el dolor insoportable. En la lucha por dignidad. En las vidas sacrificadas por algo tan simple como luz. Piensa en Sarah Chapman y sus compañeras. En las que murieron jóvenes. En las que vivieron desfiguradas. En las que lucharon por un mundo mejor. En las que pagaron el precio del progreso. En las que fabricaban luz en la oscuridad más absoluta. Esta es la historia del terror oculto en una simple caja de cerillas. La historia de cómo fabricar luz nunca fue tan oscuro. La historia del fósforo blanco y las mujeres que lo pagaron con sus rostros. Una historia de horror industrial que realmente sucedió. No es ficción. No es exageración. Es historia. Historia que preferimos olvidar porque es incómoda. Porque mancha nuestra imagen del progreso. Porque nos obliga a confrontar verdades difíciles sobre cómo se construyó el mundo moderno. Pero olvidar es traicionar a quienes sufrieron.
Es permitir que su dolor sea en vano. Es arriesgarnos a repetir los mismos errores. Porque cuando olvidamos la historia, cuando ignoramos el sufrimiento del pasado, nos condenamos a repetirlo. Las cerilleras nos enseñaron algo fundamental. Que los trabajadores tienen derechos. Que las ganancias no pueden estar por encima de las vidas humanas. Que la organización y la resistencia pueden cambiar el mundo. Que ningún sufrimiento debe ser aceptado como normal. Su legado vive en cada ley laboral. En cada sindicato. En cada regulación de seguridad. En cada derecho de los trabajadores. Pagaron con sus rostros para que otros no tuvieran que hacerlo. Para que el mundo aprendiera. Para que nunca más. Así que recuérdalas. Cada vez que enciendas una cerilla. Cada vez que veas esa pequeña llama. Recuerda a las mujeres que brillaban en la oscuridad. Que fabricaban luz mientras sus rostros se desmoronaban. Que lucharon por dignidad. Que cambiaron el mundo. Esta es su historia. La historia del fósforo blanco. La historia de las caras que explotaron. La historia del terror oculto en algo tan simple como una caja de cerillas. Una historia que debe ser contada. Que debe ser recordada. Que nunca debe olvidarse. Porque su sufrimiento merece ser reconocido. Su valentía merece ser honrada. Y su victoria merece ser celebrada. Son las heroínas olvidadas de la revolución industrial. Las mártires de la luz. Las mujeres que brillaron en la oscuridad. Literalmente.